Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo clase en donde hago la revisión bibliográfica de un tema en específico y hago un resumen y trato de presentárselas a ustedes de la manera más actualizada posible. El día de hoy me gustaría hablar de un tema que cada vez se está presentando mucho más en nuestro medio, como es la fibrosis hepática, y sobre todo por el hígado graso. Esta enfermedad que está yendo en aumento de una manera alarmante en nuestro país, a nivel mundial, pero sobre todo a nuestro país por los riesgos que la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes generan en este tipo de pacientes y desarrollan una enfermedad de hígado graso que finalmente nos llevará a la fibrosis y posteriormente a la cirrosis. Entonces, es un problema que está bastante prevalente en nuestro medio y que me pareció importante, sobre todo, hablar de las medidas no invasivas con las que contamos para detectar a tiempo este tipo de problema. Estas medidas no invasivas que nos van a ayudar a estadificar la fibrosis de los pacientes para tomar las medidas pertinentes de acuerdo a la fibrosis que encontremos. Obviamente, la biopsia hepática sigue siendo el gold estándar, sin embargo, no deja de ser un procedimiento invasivo que conlleva riesgos. Entonces, habrá pacientes que necesiten este tipo de procedimientos invasivos, pero en la medida de lo posible, si el paciente se puede hacer un diagnóstico sin la necesidad de este tipo de métodos, pues siguen siendo una excelente opción. Entonces, la plática va dirigida hacia eso, el diagnóstico no invasivo de la fibrosis hepática en los pacientes que tienen virus de hepatitis C e hígado graso. Esta nueva nomenclatura que se viene usando desde el año pasado, que las guías internacionales ya nos comentan que ya no se denomina NAFL, o sea, hígado graso no alcohólico, o NASH, la nomenclatura ya se modificó a MASLD, que significa hígado graso asociado a disfunción metabólica, que se empezó ya a utilizar a partir del año pasado. En la plática van a estar encontrando esta nomenclatura que va a ser entre NAFL y MASL, que en algunos estudios todavía siguen utilizando la nomenclatura pasada, porque pues obviamente apenas se cambió el año pasado, pero yo voy a hablarlo a grandes rasgos como hígado graso. No me voy a meter a más detalles sobre MASL, NAFL, voy a hablarlo de manera general como hígado graso, ¿vale? Entonces, a manera de introducción, la estadificación de la fibrosis hepática importante para determinar el pronóstico en pacientes con enfermedad hepática crónica y para la necesidad de comenzar a detectar complicaciones de la cirrosis. Y se realizaba tradicionalmente por medio de la biopsia hepática. Obviamente la biopsia hepática hoy en día sigue siendo el gold estándar para estadificar la fibrosis. Sin embargo, sí se han desarrollado métodos no invasivos, como les comentaba al principio de la plática, que también pueden evaluar la gravedad de la enfermedad sin llevar al paciente a este tipo de procedimientos invasivos con las complicaciones que pueda llegar a presentarse con este tipo de métodos. Entonces, sí es muy importante saber o estadificar la fibrosis en este tipo de pacientes para tomar las medidas pertinentes. En esta plática voy a intentar hablarles rápidamente sobre la epidemiología de la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, las ventajas y las desventajas de la biopsia hepática y más adelante sobre las puntuaciones y métodos no invasivos que hoy en día contamos para poder estadificar al paciente sin la necesidad de una biopsia hepática. Obviamente, su utilidad en los pacientes que tienen virus de hepatitis C e hígado graso, pero esa es la finalidad de la plática. Entonces, a manera de epidemiología, la enfermedad hepática crónica, como nosotros sabemos, está asociada con enormes costes financieros, tanto para el paciente como para la salud a nivel mundial. En México no se tienen estudios o la prevalencia de hígado graso, son pocos los estudios que se han realizado o los datos que tenemos acerca de la prevalencia, sobre todo porque no están actualizados y muestran resultados discordantes debido a que la mayoría se ha hecho en poblaciones seleccionadas, lo que implica pues un sesgo. Sin embargo, me encontré con este artículo que me pareció bastante interesante, que está realizado por Bernal Reyes y colaboradores en México y que nos hablan y que se denominó Prevalencia y características clínico-epidemiológicas de una población mexicana con enfermedad del hígado graso asociados a disfunción metabólica. Un estudio de población abierta y nos dan datos bastante interesantes. Este representa, nos comentan los autores, el primer estudio que se establece la prevalencia de hígado graso de acuerdo con la nueva nomenclatura o denominación del hígado graso. Además, analiza las condiciones sociodemográficas de la población afectada, su estado de salud, la calidad de su alimentación y la actividad física habitual. Es decir, midieron varias cuestiones, no solamente la prevalencia de la enfermedad de hígado graso, sino que con qué se asocia este tipo de problema. ¿Qué pacientes tenían hígado graso y con qué se asociaban más? Obviamente sabemos que se está incrementando la prevalencia de esta enfermedad, sobre todo porque tiene una relación muy estrecha con la obesidad, con la diabetes y el síndrome metabólico.
Y hay que recordar que México tiene un severo problema de obesidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia de obesidad en mayores de 20 años en la población mexicana es del 42%. Casi la mitad de la población en México tiene problemas de obesidad. Y la situación es alarmante, sobre todo en la población infantil. Se ha encontrado que en México el 27.8%, es decir, una cuarta parte de nuestros niños menores de 11 años ya tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, como estamos viendo, o sea, ya más o menos saben a dónde voy. El hígado graso está asociado enormemente con problemas de obesidad, con diabetes y síndrome metabólico, y al ser la obesidad uno de los principales problemas en nuestra población y que está afectando ya a una cuarta parte de nuestros niños, pues este problema de hígado graso se nos va a venir encima en el transcurso de los años. Y de por sí hoy en día ya es un problema bastante importante, en el transcurso de los años, mientras la obesidad siga prevaleciendo en nuestra población, este problema se va a incrementar. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de pláticas, sobre todo porque es un problema que se nos viene bastante fuerte en un futuro y se están viendo los problemas hoy en día que van a prevalecer. En este estudio de 585 voluntarios, la prevalencia de hígado graso fue del 41.3, con predominio en hombres mayores de 50 años, con mala alimentación y sedentarismo. El sexo masculino, la obesidad y el síndrome metabólico, así como la elevación de la ALT, son factores de riesgo para la enfermedad y el 40% de los afectados tenían fibrosis avanzada. Entonces, no solamente se encontró que la prevalencia es bastante alta, que es el 41.3% de todos los pacientes que se evaluaron, sino que además se asocia con la edad, es decir, mayores de 50 años, con una mala alimentación, con sedentarismo. La obesidad, el síndrome metabólico y la elevación de la LT son los factores de riesgo más importantes para desarrollar la enfermedad. Entonces, pues es un problema bastante severo, es un problema del que nos vamos a enfrentar y que necesitamos conocer muy a detalle, sobre todo el diagnóstico y cómo podemos evitar que esto suceda. En cuanto a la hepatitis C, afortunadamente son las dos caras de la moneda, así como el hígado graso va en incremento y que va a ser un problema de salud bastante importante ahorita y en un futuro, la hepatitis C está cambiando drásticamente la epidemiología, sobre todo por el tipo de medicamentos que ya estamos utilizando, que se están utilizando, estos antivirales directos para hepatitis C. La verdad es que la prevalencia y la incidencia van para abajo. Esta es una gráfica que saqué de la Dirección General de Epidemiología en el 2020. Nos habla sobre la incidencia de hepatitis C del 2010 al 2020. Durante los últimos 11 años se han presentado en promedio 2.108 casos anuales en hepatitis C en México. Para 2020 se observó una reducción del 57% con respecto a lo notificado en el 2019, como podemos ver en la figura de la parte de arriba, como hay un descenso importante del 2019 al 2020 y esto va con tendencia a la baja. No tengo ahorita los datos del 2020 para la fecha, pero podemos ver cómo va la tendencia a la baja. Durante el 2020 se registraron 1.366 casos de hepatitis C en México con una tasa de incidencia nacional de 1.06 casos por cada 100,000 habitantes. Dentro de los estados que presentaron las tasas de incidencia más altas se encontraron Baja California con 5.31, Chihuahua con 2.37 y Colima de 2.29, como podemos ver en la figura de abajo. Entonces, podemos ver afortunadamente que en cuanto a epidemiología, les vuelvo a repetir, son las dos caras de la moneda. El hígado graso va con tendencia a incrementar, con una preocupación bastante importante, mientras que la hepatitis C afortunadamente se está conteniendo. Entonces, desde que se introdujeron estos agentes antivirales de acción directa a la infección por el virus de hepatitis C, pasó a ser de la principal causa de trasplante de hígado al tercer lugar. Pero al mismo tiempo, el número de pacientes en lista de espera de trasplantes que tienen hígado graso ha aumentado más rápido que el de cualquier otra causa de la enfermedad hepática crónica. Entonces, lo que les comentaba sigue siendo un problema muy importante y se nos viene un problema más severo con el paso de los años, a diferencia de la hepatitis C, que afortunadamente que con los antivirales están mejorando la situación de la enfermedad. Entonces, la fibrosis es un indicador clave de la severidad de la enfermedad. En cualquier forma de enfermedad hepática, en cualquier forma, el colágeno se deposita en los lóbulos hepáticos con el tiempo en un proceso llamado fibrosis.
Tanto la infección por virus de hepatitis C como el hígado graso implican necroinflamación en el hígado, apoptosis de hepatocitos, activación de células estrelladas, y toda esta situación va a conducir a un depósito progresivo de colágeno tipo 1, tipo 3 en los lóbulos hepáticos. La fibrosis generalmente comienza en la región de la vena central y y los tractos porta, y eventualmente se extiende a otras áreas del lóbulo. Esta es una de las imágenes que me encontré en este artículo que les estoy poniendo en la parte de abajo, en la revista Cell del 2021, que nos habla sobre la fisiopatología y las opciones de tratamiento en la fibrosis hepática, que me pareció que resume muy a grandes rasgos qué es lo que sucede en los pacientes que están desarrollando fibrosis. Entonces, empezamos con la lesión hepática crónica mediado por diferentes factores. Vamos a encontrar enfermedades crónicas hepáticas como el virus, alcohol, autoinmune, hígado graso, esteatohepatitis, DILI, que significa daño hepático por medicamentos, alteraciones metabólicas. Todos estos procesos van a empezar pues diferentes alteraciones a nivel hepático. Activa varias células tanto parenquimatosas como no parenquimatosas, células de Kupffer, linfocitos, el daño directo hacia los hepatocitos, y todos estos van a producir o van a inducir vías celulares y moleculares que van a estimular la inflamación hepática mediante la producción de numerosos mediadores inflamatorios. Como pueden ver, en la diapositiva, las flechas nos están señalando los diferentes tipos de procesos inflamatorios que se están llevando a cabo, de interleucinas, factores de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformadores, inflamosomas, en fin. Cada una de los participantes va a producir un proceso inflamatorio muy severo a nivel de los hepatocitos. Esta inflamación de hepatocitos a nivel del hígado, la inflamación extrema va a impulsar a la activación de las células estriadas hepáticas que juegan un papel principal en la fibrosis hepática, que finalmente se va a transformar en una matriz proliferativa y extracelular que produce miofibroblastos que conducen finalmente a la fibrosis y a la disfunción hepática. Entonces, estos a grandes rasgos, la verdad es que la fisiopatología es extremadamente extensa. Si me metiera a los detalles, pues tendría que ser una plática completa para el desarrollo de la fibrosis en los pacientes con enfermedad hepática crónica, pero esto me pareció que es una imagen que resume a grandes rasgos y de manera muy, muy esquemática qué es lo que sucede en los pacientes con fibrosis. Entonces, determinar la gravedad de la fibrosis es fundamental cuando a un paciente se le diagnostica enfermedad hepática crónica, porque número uno, predice los resultados clínicos y a largo plazo y la muerte por virus de hepatitis C y por hígado graso. Entonces, debido a esto, debido a la necesidad de encontrar de una manera temprana y oportuna la fibrosis en los pacientes, se han realizado o se han desarrollado diferentes sistemas de estadificación para reflejar el grado de fibrosis según su distribución, como se ve en la biopsia hepática. Estos son algunos de los sistemas de estadificación para la fibrosis, como podemos ver. Los primeros dos son estadificación de ISAC para virus de hepatitis C, estadificación de Metavir para virus de hepatitis C, y en la parte más derecha para la estadificación de hígado graso. Podemos ver los diferentes tipos de estadios que van desde el 0, que no es fibrosis, hasta 6, que es cirrosis, y nos van diciendo cómo va avanzando la fibrosis en el paciente hasta llegar a la cirrosis. En el estadio 0 no hay fibrosis, en el estadio 1 hay una expansión de algunas zonas portales con o sin septos. En el estadio 2, expansión en la mayoría de las áreas porta, cono, sin septo. En el grado 3, expansión de la mayoría de las áreas porta con ocasional puentes porta-porta. En el 4, expansión en las áreas porta con marcados puentes porta-porta-porta central. 5, puentes marcados con nódulos ocasionales con una cirrosis incompleta. Y finalmente en el lado 6, cirrosis. Entonces, la biopsia hepática es el método que tradicionalmente se ha utilizado para categorizar la etapa de la fibrosis hepática en base a estadios con scores, que estos scores han sido validados y siguen siendo considerados el gold estándar. Por ejemplo, en la infección por virus de hepatitis C, la fibrosis avanzada se define como una etapa 4 a 6, utilizando la primera estadificación, que es la estadificación de ISAC, mientras que la estadificación de Metavir, que significa Meta-Analysis of Histological Data in Viral Hepatitis Systems, es del 3 a 4, y la última estadificación, que es la que encontramos para hígado graso, es la estadificación de 3 a 4, utilizando el NASH, Clinical Research Network System, que también la fibrosis avanzada es el estadio 3 a 4. Entonces, esto es lo que nos ayuda a determinar qué tanto está
la estadificación de la fibrosis en los pacientes. Estas son algunas imágenes histológicas de cómo vamos a encontrar el daño en los pacientes. Por ejemplo, en la imagen en la parte de arriba vemos una expansión del tracto porta por fibrosis. En la parte de abajo, en el contexto de esteatohepatitis, la fibrosis comienza en la región perisinusoidal y centrolobulillar, como se observa en la imagen. En esta imagen, un subconjunto de casos de esteatohepatitis no alcohólica revela solo fibrosis portal, compatible con el estadio 1C. La región centrolobulillar vista a la derecha está intacta. En la parte de abajo, la fibrosis periportal se caracteriza por expansión de los tractos portales, con borde irregular y atrapamiento focal de hepatocitos. Aquí es cuando ya el problema está mucho más avanzado. Podemos ver puentes de tejido fibroso que conectan dos tractos portales, en un caso de hepatitis C, mostrado en la etapa 3, que es fibrosis puente, y finalmente en la parte de abajo encontramos una enfermedad hepática terminal con múltiples nódulos cirróticos rodeados de bandas fibrosas. Obviamente no soy experto en el tema, no soy patólogo, pero estos son algunos de los cambios que podemos observar en los pacientes que tienen fibrosis hepática, cómo podemos ir viendo los cambios de la fibrosis en el paciente hasta llegar a una enfermedad hepática terminal con cirrosis, y esas son las imágenes que nos observan y que son un buen ejemplo de cómo va avanzando el problema. Entonces, una estadificación de la fibrosis también es importante para que los pacientes con cirrosis puedan identificarse tempranamente para comenzar detección del carcinoma hepatocelular y varices esofágicas para reducir los riesgos de enfermedad y muerte, que eso sería lo principal, que sería lo más importante. Los pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen una enfermedad hepática crónica, tenemos que estadificarlos de una manera a tiempo y si la fibrosis ya está avanzada, tratar de hacer una vigilancia estrecha y tratar de evitar que se llegue a una complicación mucho más severa como son la hipertensión portal, con todos los problemas que esto conlleva, como son las varices esofágicas, el sangrado de gastrointestinal y finalmente en aquellos pacientes con virus de hepatitis C que pueden llegar a desarrollar un carcinoma hepatocelular. Algunas compañías también, algunas aseguradoras nos solicitan que esté bien documentado el estadio de la fibrosis antes de poder aprobar el tratamiento para el virus de hepatitis C con estos nuevos antivirales de acción directa. Entonces sí es importante estadificar la fibrosis en este tipo de pacientes. Entonces vamos a hablar un poco sobre la biopsia hepática, el gold estándar de la fibrosis hepática. Aunque es invasiva, la biopsia hepática sigue siendo el estándar de oro para determinar el estadio de la fibrosis. Obviamente, este procedimiento ha evolucionado con el paso del tiempo. Desde que se inició en la década de los 70s, 80s, 90s, ha ido evolucionando y hoy en día las complicaciones y la seguridad es un poco, la seguridad más alta, las complicaciones un poco más bajas, pero siguen teniendo cierto riesgo este tipo de procedimientos. En los 90 obviamente se realizaba a ciegas, sin imágenes, no se utilizaba ningún tipo de imágenes. Inclusive todavía recuerdo en mi residencia teníamos uno de mis maestros, uno de los doctores que estaban en el Hospital General de México, nos comentaba la realización de biopsias hepáticas solamente con un libro de anatomía patológica y una aguja, realizar las biopsias en la cama del paciente sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces todavía es un doctor, es un médico ya mayor, ya de edad avanzada, que pues estaba acostumbrado a realizar el tipo de biopsias de esa clase, porque pues estaban acostumbrados, así los enseñaron y así realizaban las biopsias en ese tiempo. Obviamente, pues después se desarrolló en los años de los 90 biopsias guiadas por imágenes medio ultrasonido, que implicaba menos dolor y menos tasas de complicaciones y hospitalizaciones. En la década de los 2000 estuvo disponible la biopsia hepática transyugular a través de la vena yugular interna derecha. Este método se utilizó originalmente en pacientes con ascitis o coagulopatía significativa que implicaban menos riesgos para el paciente y al principio hubo preocupaciones sobre la idoneidad de las muestras, o sea, que también se obtenían las muestras y que probablemente se pudieran obtener una cantidad menor de muestra y que pudiera ser inservible, pero esta limitación se superó con las técnicas, ¿no? Obviamente la técnica se mejoró y este dejó de ser un problema. Además de que la toma de biopsia por este medio, o sea, transyugular, tiene la ventaja adicional de que nos permite medir el gradiente de presión venosa hepática, que también es un dato súper importante en los pacientes, sobre todo de importancia pronóstica. Como sabemos, un gradiente superior a 10 milímetros de mercurio se asocia con un peor pronóstico, entonces mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Se mide la presión venosa y aparte, pues se toma la muestra de hepática para estadificar la fibrosis en el paciente. ¿Cuáles son las desventajas de las biopsias hepáticas?
Las tasas informadas de complicaciones que requirieron hospitalización utilizando el método ciego llegaron a ser el 6% en la década de los 70, o sea, un porcentaje nada despreciable. Sin embargo, disminuyeron y cayeron hasta un 3,2% en un estudio que se realizó en 1993 con el apoyo de algunas otras, por ejemplo, de imagen y transyugular. El sagrado sigue siendo la complicación más preocupante. Con el método transyugular, las tasas de complicaciones mayores y menores disminuyeron al 1% las complicaciones mayores y al 7% las complicaciones menores. Sin embargo, las tasas de complicaciones con la biopsia guiada por imágenes también pueden llegar a ser bajas. Entonces, otro de las principales preocupaciones que pudiéramos llegar a tener o que pudiéramos llegar a presentar con la biopsia es la propensión a errores de muestreo. Si lo realiza una persona que no tiene el expertise para la toma de las biopsias, puede que la muestra no sea suficiente o no sea adecuada. El número de tractos portales obtenidos en la biopsia se correlaciona con la precisión de la estadificación de la fibrosis, y muestras más pequeñas pueden llevar a subestimar el estadio de la fibrosis. Es ahí la importancia del expertise de la persona que va a realizar la biopsia hepática, pues sobre todo para obtener una adecuada muestra. En pacientes con virus de hepatitis C, muestras de más de 15 milímetros de largo condujeron a un diagnóstico de estadificación preciso en el 65% de los pacientes, y los pacientes que se obtenían una muestra de más de 25 milímetros confirieron una precisión del 75%. Entonces, se debe de obtener una buena muestra en la biopsia hepática para tener una seguridad diagnóstica mucho mayor. Además, se puede diagnosticar diferentes estadios a partir de muestras obtenidas de lugares separados del hígado, aunque rara vez la diferencia es mayor que un solo estadio. Entonces, se necesita sí o sí alguien con el expertise para realizar este tipo de biopsias para obtener una buena muestra, quizá diferentes tipos de muestra para tener un diagnóstico mucho más preciso. Y aquí ya lo que nos interesa, cuáles son ese tipo de estudios o de puntajes que podemos realizar que no son invasivos, que nos van a ayudar a estadificar al paciente sin necesidad de ser tan invasivos y disminuir los riesgos del paciente. Entonces, se han desarrollado varias puntuaciones basadas en las características del paciente y los valores de laboratorio para evaluar la fibrosis hepática, y algunas se han validado específicamente para la infección de hepatitis C, para el hígado graso o para ambas, y pueden servir como pruebas de detección iniciales económicas para detectar la presencia o ausencia de fibrosis avanzada. Vamos a empezar con el FIB4. El índice FIB4 se utiliza tanto para el virus de hepatitis C como para el hígado graso. Y como su nombre lo dice, se utilizan 4 factores: la edad, el recuento de plaquetas, los niveles de AST y los niveles de ALT. Entonces, la verdad es que necesitamos pocos datos para hacer el cálculo de este índice, y en la parte central de la diapositiva les estoy poniendo la fórmula que se utiliza para obtener el resultado. Y este índice se derivó o se obtuvo de un estudio que analizó 832 pacientes coinfectados con virus de hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana, y para la confirmación se utilizó el sistema de estadificación ISAC para fibrosis de biopsia hepática, que fue la que les presenté previamente, definiéndose los estadios 4 a 6 como fibrosis avanzada. Un valor de corte superior a 3,25 tuvo un valor predictivo positivo del 65% para la fibrosis avanzada, un poco bajo, el valor predictivo positivo es un poco bajo, y para excluir la fibrosis avanzada, un valor de corte inferior a 1,45 tuvo un valor predictivo negativo del 90%. Tiene un valor predictivo positivo bajo, pero un valor predictivo negativo, pues nada malo. Desde entonces, el índice FIB4 ha sido validado en pacientes con infección por virus de hepatitis C e hígado graso. En un estudio posterior en 142 pacientes con hígado graso, el índice FIB4 fue más preciso en el diagnóstico de fibrosis avanzada que los otros modelos de predicción no invasivos. Entonces, primero se utilizó para los pacientes con virus de hepatitis C coinfectados con VIH, y posteriormente se hicieron estudios para validación en hígado graso y virus de hepatitis C sola. Entonces, como pueden ver, el valor predictivo positivo es bajo, pero el valor predictivo negativo es bastante importante. Este es el estudio que realizó este FIB4. FIB4, un marcador económico y preciso de fibrosis en la infección por virus de hepatitis C, comparación con biopsia de hígado y fibrotest. Estas son las conclusiones de los autores, que a grandes rasgos es lo que ya les había comentado. Para valores fuera de 1,45 a 3,25, el índice FIB4 es un método simple y preciso,
y económico para evaluar la fibrosis hepática y demostró ser concordante con los resultados de FibroTest. Este es el estudio que les comenté, que es un estudio que realizó una comparación de este puntaje o de este índice con algunos otros índices para ver cuál era mejor. Comparación de marcadores no invasivos de fibrosis en pacientes con hígado graso no alcohólico. Estos son todos los demás puntajes con los que se comparó. La tasa ST-ALT, la tasa plaquetas AST, APRI, CDS, el score de fibrosis de NAFL, en fin, se utilizó o se comparó contra todos estos puntajes no invasivos y a manera de conclusión los autores encontraron que el índice FIB4 es superior a otros 7 marcadores no invasivos de fibrosis en pacientes con hígado graso. Sin embargo, sus características de rendimiento resaltan la necesidad de marcadores no invasivos aún mejores, sobre todo por su valor predictivo positivo que sigue siendo bajo. Entonces, desafortunadamente, es de mucha utilidad porque solamente utiliza 4 parámetros que podemos obtenerlos con mucha facilidad y si el índice es bajo, si encontramos un índice bajo por debajo del punto de corte que nos mencionan, pues es muy poco probable que el paciente tenga fibrosis, pero si el índice sale alto, no es específico para la fibrosis, quizá tengamos que utilizar algún otro tipo de método para corroborar la fibrosis que el paciente presente, pero nos ayuda mucho como para escrutinio de primera instancia. Como verán, la verdad es que la fórmula, si recuerdan, sí está un poco complicada, es un poco confusa para poder realizarla. Sin embargo, existen diferentes páginas en Internet que nosotros solamente metemos los datos del paciente y obtenemos el puntaje. Solo necesitan meter FIB4 Calc, FIB4 MedCalc y les va a salir múltiples páginas en donde pueden obtener el resultado. Solamente con meter los datos obtenemos el resultado con mucha facilidad. Otro score es el score NAFL para hígado graso, la puntuación de fibrosis de hígado graso construida y validada solo en pacientes con esta enfermedad confirmada por biopsia. Incluye más variables que la primera solamente era 4. Esta necesita edad, índice de masa corporal, presencia de diabetes o prediabetes, nivel de albúmina, recuento de plaquetes y niveles de transaminasas, AST y ALT. En el estudio se utilizó un grupo de 480 pacientes para construir la puntuación y 253 pacientes para validarla. Sí, el grupo control. Utilizando el valor de corte alto de 0.676, se diagnosticó la presencia de fibrosis avanzada con un valor predictivo positivo del 90% en el grupo utilizado para construir el modelo y 82% en el grupo de validación. Utilizando la puntuación de corte baja de menos de 1.45, se podría excluir la fibrosis avanzada con un valor predictivo negativo del 93% en el grupo de construcción y el 88% en el grupo de validación. Un poquito mejor el valor predictivo positivo que en el puntaje pasado. Este es el artículo. La puntuación de fibrosis NAFL, un sistema no invasivo que identifica la fibrosis hepática en pacientes con hígado graso. La conclusión de los autores, como ven en la parte de abajo, un sistema de puntuación simple separa con precisión a los pacientes con hígado graso con y sin fibrosis avanzada, lo que hace innecesaria la biopsia hepática para identificar la fibrosis avanzada en una proporción sustancial de pacientes. Esta es entonces una herramienta más que tenemos para la utilización de este tipo de pacientes. Una puntuación, sin embargo, una puntuación entre los valores de corte, como pueden ver, los valores de corte tenían que ser por debajo de 1.455 la descartamos, por arriba de 6.676 era posibilidades de fibrosis. Sin embargo, si se encontraban entre esos parámetros, el paciente va a necesitar estudios invasivos como la biopsia para determinar a ciencia cierta si el paciente tiene fibrosis. Y la puntuación se encontró que es mucho más precisa en pacientes con diabetes. Esta se ha encontrado que la verdad es que si la utilizan los médicos de atención primaria, esta puntuación en específico para hígado graso es más rentable que la astografía transitoria y la biopsia hepática para predecir con precisión la fibrosis avanzada. Es decir, en aquellos pacientes, debido a que las variables que necesitamos para la puntuación, tanto para FIB4 como para NAFL, son pocos, o sea, son pocos lo que necesitamos, la podemos obtener por medio de estudios básicos de laboratorio y la podemos calcular. Quizá en aquella población en la que nos estamos enfrentando que no tiene el acceso a este tipo de procedimientos de imagen no invasivos que son mucho más costosos y que no están al alcance de todas las personas,
Poder hacer el escrutinio en los pacientes con este tipo de puntuaciones o en este tipo de puntajes son de muchísima utilidad, sobre todo para los pacientes que se encuentran en el primer nivel de atención o en aquellos pacientes que se encuentran en comunidades aisladas, que solamente cuentan con los estudios básicos de la población. Poder hacer un escrutinio con este tipo de puntuaciones que no se necesitan grandes estudios de laboratorio o estudios de imagen, mucho más costosos y mucho más difíciles de encontrar. Este tipo de puntuaciones son de gran utilidad y ahorita voy a hablar un poco qué nos dicen las guías, cuáles son las recomendaciones de las guías, qué es lo que tenemos que hacer. Creo que este tipo de puntuaciones son de mucha utilidad para ese tipo de poblaciones. Otro score es el score APRI, que este se utiliza para el virus de hepatitis C y para hígado graso, la puntuación del índice de relación AST plaquetas, por eso así se llama APRI, AST Platelet Radio Index, se desarrolló en el 2003 utilizando una corte de 270 pacientes con virus de hepatitis C y biopsia hepática como estándar. Un valor de corte menor o igual a 0.5 tuvo un valor predictivo negativo del 86% para la ausencia de fibrosis significativa, mientras que una puntuación superior a 1.5 detectó la presencia de fibrosis significativa con un valor predictivo positivo del 88%. Posteriormente se validó también para hígado graso. Entonces, como pueden ver, valor predictivo positivo, positivo, están más o menos en comparación con el previo. Esta es otra de las fórmulas. Fibrosure es una fórmula patentada, la patentó este laboratorio, LabCorp, y utiliza pues, una fórmula matemática que incluye diferentes variables y entre ellas algunos otros estudios un poquito pues, más específicos. Incluye la edad, el sexo, los niveles de GGT, bilirrubina total, aptoglobina, apolipoproteína A, alfa 2 macroglobulina para evaluar la fibrosis. Se desarrolló en el 2001 para su uso en pacientes con infección por VIH o por virus de hepatitis C. Se informó que tiene un valor predictivo positivo superior al 90% y un valor predictivo negativo del 100% para la fibrosis clínicamente significativa. Es decir, sus valores predictivos, tanto positivo o negativo, son bastante buenos. El negativo llegando al 100% y el positivo por arriba del 90%. Eh, Sin embargo, pues bueno, obviamente este tipo de puntajes pues necesitan estudios pues más detallados, lo que hace que su costo se eleve un poco más en comparación de los puntajes que ya revisamos, que solamente necesitamos pues estudios básicos de laboratorio que son bastante accesibles y económicos. En cambio, pues el costo se incrementa de una manera importante, sobre todo por el tipo de estudios que necesita para hacer el cálculo matemático. Entonces, su rentabilidad pues puede llegar a ser un poco cuestionable, aunque se utiliza mucho en Estados Unidos, sobre todo porque está patentado por un laboratorio de Estados Unidos, tiene un porcentaje pues bastante importante de valor predictivo positivo y negativo, pero que su rentabilidad no se va a comparar con las escalas que ya vimos previamente. Pero bueno, ¿qué dicen las guías? Estas guías para la evaluación clínica y el tratamiento de enfermedad de hígado graso no alcohólico del noviembre del 2023 nos comentan lo siguiente, sobre todo el punto 10. Todos los pacientes con esteatosis hepática o con sospecha clínica de hígado graso en función de la presencia de obesidad y factores de riesgo metabólico, es decir, si nos encontramos con un paciente que tiene factores de riesgo y estamos sospechando que tiene la enfermedad, deben someterse a una evaluación de riesgo primario con FIB4. Entonces, nos recomiendan la utilización de los puntajes. Ellos en específico nos hablan sobre FIB4. De hecho, aquí tenemos un algoritmo que nos ponen en las guías sobre cuáles son los pasos a seguir en los pacientes en los que estamos sospechando clínicamente que puedan tener un hígado graso. Entonces, de primera instancia, la evaluación de riesgo primario se debe de realizar con algunas de las escalas. Ellos en específico nos comentan FIB4 y nos ponen los diferentes pasos a seguir de acuerdo a lo que obtengamos en este puntaje. Si el FIB4 está por debajo de 1.3, nos ponen ahí que cada cuándo se tiene que calcular de nuevo el FIB4, cada cuánto, pero si el FIB4 se encuentra por arriba de 2.67, nos recomiendan que hagamos una evaluación de riesgo secundario, es decir, con algunos otros tipos de procedimientos, sobre todo de imagen, para estadificar con mayor precisión el hígado, la fibrosis en este tipo de pacientes, sobre todo porque ya vimos que es el valor predictivo positivo del FIB4, pues es realmente bajo. Entonces, tener un FIB4 bajo va a ser poco probable que el paciente tenga fibrosis, pero si lo tiene elevado, sí necesitamos de algunos otros tipos de métodos, otras evaluaciones de riesgos secundarias para poder definir con claridad si el paciente tiene o no fibrosis. Mientras que en las guías, por ejemplo, las europeas de hepatitis, nos comentan lo siguiente, sobre todo lo que me interesa es en el punto 4,
que le estoy poniendo aquí en las recomendaciones. El estadio de la fibrosis debe evaluarse inicialmente mediante métodos no invasivos, incluida la medición de la rigidez del hígado o biomarcadores séricos incluidos APRI y FIB4, que son paneles de biomarcadores económicos y confiables. La biopsia hepática debe reservarse para los casos en los que existe incertidumbre o posibles etiologías adicionales. Entonces, también dentro de las guías de hepatitis C nos recomiendan que de primera instancia, sobre todo antes de iniciar el tratamiento y como manera de escrutinio para ver en qué estadio se encuentran de fibrosis los pacientes, de primera instancia los métodos no invasivos con biomarcadores como son el FIB4 o el APRI antes de realizar el tratamiento. Obviamente, si hay algún tipo de incertidumbre, sí nos recomiendan la realización de procedimientos invasivos como la biopsia hepática. Pero a lo que voy es esto, entonces, los pacientes que tienen un alto riesgo, sobre todo nosotros estamos pensando, tenemos una sospecha clínica muy alta de que el paciente esté teniendo hígado graso, como por ejemplo obesidad, diabetes, síndrome metabólico, todas estas características clínicas del paciente y estamos sospechando en un probable hígado graso. Creo que realizar una puntuación de primera instancia como el FIB4, que solamente necesitamos 4 datos, podemos, si sale muy bajo, solamente vigilancia, si sale muy alto, quizá podamos pasar a más procedimientos más costosos, de menos accesibilidad, pero que serían importantes para estadificar la fibrosis en el paciente. Entonces me parece que es un primer paso de escrutinio bastante importante estas puntuaciones y que tendremos que hacerlo. Pero ¿qué tal los estudios de imagen? Para empezar, el ultrasonido convencional no es de utilidad en los pacientes para encontrar fibrosis en sus primeras etapas. Nos sirve mucho tanto el ultrasonido como la tomografía para los datos de un paciente con cirrosis, porque podemos encontrar el contorno nodular del hígado, la hipertrofia del lóbulo caudado, ascitis, inversión del flujo sanguíneo de la vena porta, esplenomegalia, pero esto me parece que ya es para estadios pues que ya no podemos prevenirlo, ya no podemos ver los datos, los primeros datos de fibrosis, sino que ya el paciente, ya la enfermedad está muy desarrollada, ya está en cirrosis y las complicaciones de la cirrosis se vienen. Pero no nos sirven el ultrasonido convencional ni la tomografía para detectar fibrosis en esta clase de pacientes, por lo que no son de utilidad. Entonces, la elastografía transitoria. La elastografía transitoria se ha puesto en boga en los últimos años, ya tiene varios años en los que se ha puesto en boga, utiliza un transductor de ultrasonido especial, es muy preciso para predecir la fibrosis avanzada para casi todas las causas de enfermedad hepática crónica, incluida pues, la infección por virus de hepatitis C y para el hígado graso. Los valores de corte de la velocidad de onda para estimar el estadio de la fibrosis difiere según la etiología de la enfermedad hepática. Este procedimiento no debe usarse para evaluar la fibrosis en pacientes con hepatitis agudas porque aumenta transitoriamente la rigidez del hígado, lo que resulta en un diagnóstico de estadio de fibrosis falsamente alto. Entonces, este tipo de estudios tenemos que reservarlos para aquellos pacientes en los que queremos hacer un escrutinio secundario, de riesgo secundario, en aquellos pacientes en los que encontramos un puntaje alto. Quizá el siguiente paso a realizar pudiera ser una elastografía transitoria. Sin embargo, sí son estas algunas de las contraindicaciones. No realizarlos en aquellos pacientes que tienen una hepatitis aguda porque no va a ser de utilidad. Tampoco es un buen método para evaluar la fibrosis en pacientes con obstrucción biliar o congestión venosa extrahepática. Debido a que la rigidez del hígado puede aumentar después de comer, la prueba siempre debe realizarse en ayuno. Una limitación significativa que nos comentan es que en aquellos pacientes que tienen un sobrepeso o una obesidad bastante marcada, puede llegar a ser un poco limitante los resultados que obtengamos del estudio, a pesar de que se utilice una sonda mucho más potente, una sonda XL, pues quizá pueda ser un poco un inconveniente en la realización en este tipo de pacientes. Para eso existen algunos otros tipos de estudios que hemos encontrado que son mucho mejores que la elastografía, como las que le comenté, y es este estudio, la fuerza de radiación acústica, a diferencia de la elastografía transitoria que requiere una sonda transductora separada para evaluar la velocidad de las ondas de corte. Las imágenes de la fuerza de la radiación acústica utilizan el mismo transductor tanto para esta función como para las imágenes. Se encuentran disponibles en diferentes modos de imagen cuando se prueba la rigidez del hígado. Esta entonces es una de las opciones
que tenemos aparte de la elastografía transitoria. Sin embargo, no está tan extendida su realización en México por lo menos, y las dos, tanto la elastografía transitoria como este estudio de imagen por fuerzas de radiación acústica, son de difícil acceso, es decir, no en todos los lugares lo pueden realizar y los costos son bastante elevados. Entonces, no toda la población se podrá realizar este tipo de estudios, los realizan en lugares muy especializados y los costos pueden llegar a ser bastante elevados. Son una herramienta bastante útil para poder establecer la fibrosis en los pacientes, para que nos den tanto imágenes, estadios no invasivos, son bastante importantes, tienen una especificidad bastante alta, pero esos serían los principales problemas. Los lugares en donde los hacen y los costos de los mismos. Otro estudio que podemos hacer es la elastografía por resonancia magnética, que utiliza un transductor especial colocado debajo de la caja torácica para transmitir ondas de corte al mismo tiempo que se realizan la resonancia magnética. Se ha probado en pacientes tanto con virus de hepatitis C como en hígado graso y se ha descubierto que tienen una mayor precisión diagnóstica que la elastografía transitoria y las imágenes de fuerza de radiación acústica. Los pacientes deben estar en ayunas para una mejor precisión diagnóstica y deben contener la respiración mientras se realiza la elastografía. La necesidad de contener la respiración y el alto costo limitan el uso de este método para evaluar la fibrosis. Entonces, pues igual, la resonancia magnética, como sabemos, los costos son extremadamente elevados, ¿no? Y no en todos los lugares pueden hacer este tipo de elastografía por resonancia magnética. Entonces, a manera de conclusión, aunque la biopsia hepática sigue siendo el estándar de oro para determinar con precisión el estadio de la fibrosis, los métodos no invasivos, especialmente las técnicas de imagen, están evolucionando rápidamente. Las guías recomiendan el uso de elastografía transitoria para determinar el estadio de la fibrosis de forma no invasiva en pacientes con virus de hepatitis C, pero no se puede hacer una recomendación similar para el hígado graso con los datos disponibles. Para hígado graso se recomienda combinar la elastografía y la puntuación de fibrosis de hígado graso para determinar la necesidad de una biopsia hepática. Actualmente se recomienda utilizar una combinación de las puntuaciones analizadas anteriormente y las pruebas de imagen. Entonces, a grandes rasgos les dejo aquí un algoritmo de lo que pudiéramos llegar a hacer en el abordaje de un paciente que nos estamos enfrentando con hígado graso. Entonces, tenemos un paciente con hígado graso asociado a disfunción metabólica. Podemos hacer el cálculo de puntuación de fibrosis de hígado graso o un FIB4, obtener la medición de la rigidez hepática mediante la elastografía transitoria, es decir, hacer las dos cosas. Y si encontramos ciertos parámetros, serían los pasos a seguir. Por ejemplo, si encontramos la rigidez hepática por abajo de 7.5 y un índice por debajo de 1.455, una fibrosis avanzada, si no tiene una fibrosis avanzada, por lo que no sería necesario mandar al paciente una biopsia de hígado. En cambio, si el paciente tiene en la elastografía de entre 7.6 y 10.5 o tienen el índice entre menos 1.455 a 0.676, cae en el rango en el que el paciente necesitará un estudio invasivo como es la biopsia para determinar las etapas de fibrosis. En cambio, si el paciente tiene parámetros más altos de los que le comenté, es decir, una elastografía por arriba de 10 o un índice por arriba de 0.676, estamos ante un paciente que tiene fibrosis avanzada, por lo que no sería necesario una biopsia de hígado, no sería necesario exponer al paciente a un método invasivo con las complicaciones que esto conlleva, porque con la puntuación y la elastografía, es decir, el estudio de imagen no invasivo, podemos saber que el paciente tiene una fibrosis hepática avanzada y no vale la pena que el paciente corra el riesgo de una biopsia hepática. Entonces, a grandes rasgos, ese algoritmo pudiera concluir o hacer una conclusión, un resumen de lo que lo vimos en la plática, ¿no? Un puntaje más un estudio de imagen no invasivo. Dependiendo de cómo encontremos los resultados de los estudios, podemos definir si el paciente no tiene un riesgo de fibrosis y solamente vigilancia, si el paciente cae dentro de los parámetros en los que valdría la pena hacer un estudio invasivo como la biopsia, o si están los puntajes demasiado altos, ya no hay la necesidad de hacer un estudio invasivo y exponer en riesgo al paciente, porque los estudios ya salieron con un puntaje bastante alto. Entonces, esos a grandes rasgos, los métodos que tenemos a la fecha, sobre todo de puntajes y estudios de imagen no invasivo para poder hacer la estadificación de los pacientes que tienen alto riesgo, sobre todo de hígado graso o que tienen el virus de hepatitis C, para definir qué tanto grado de fibrosis tiene el paciente, si tenemos que hacer algún tipo de procedimiento invasivo o no invasivo, que parece que es de mucha importancia en este tipo de pacientes.
Sobre todo porque me he encontrado en la práctica clínica, sobre todo con los médicos en primer nivel, que prácticamente a todos los pacientes están tratando de mandarles a hacer una elastografía transitoria sin importar si el paciente tiene un alto o bajo riesgo de presentar fibrosis, solamente por el simple hecho de haber encontrado en el ultrasonido datos de hígado graso o que tiene discretamente elevada alguna de las transaminasas. No hay un escrutinio adecuado en este tipo de pacientes para poder realizar o no elastografía, que puede ser un gasto bastante importante para el paciente, aparte pues de la preocupación que se genera al paciente sobre el estrés, la ansiedad, de que está teniendo una enfermedad un poco mucho más delicada. Entonces, este tipo de pláticas sobre todo las realizo para tratar de guiar a los médicos en formación o de primer nivel sobre cuáles serían los pasos más adecuados a seguir si nos enfrentamos con un paciente de estas características. Sobre todo los médicos de primer nivel se van a encontrar con mucha facilidad a pacientes con factores de riesgo para hígado graso. Entonces, saber cómo actuar, saber cómo estadificar al paciente, si puede o no puede tener fibrosis, si lo encontramos con fibrosis, poderlo derivar al especialista correspondiente para el tratamiento y vigilancia óptimo, o si de plano el paciente pues no tiene fibrosis, pero sí cada cuánto tenemos que seguir haciéndole este tipo de puntajes ante el riesgo que llegue a presentar. Me parece que son herramientas muy útiles para saber cómo actuar frente a nuestros pacientes, para saber qué es lo que tenemos que hacer con ellos y no, quizá no hacer estudios de más o de plano quedarnos con las manos cruzadas y no hacer nada. Entonces creo que espero que sea de utilidad, espero que les ayude para saber qué herramientas contamos, cómo utilizarlos, qué es lo que tenemos que hacer. Espero que sea de utilidad y que les haya servido. Espero que les haya gustado. Pues muchísimas gracias. Antes que otra cosa, muchísimas gracias a todos los que me siguen. Muchísimas gracias por los comentarios que me han dejado en los videos que he realizado. Muchas gracias a todos. Es una comunidad que seguimos creciendo. Gracias por escucharme, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios. Si no me siguen, síganme. Si creen que este video puede servirle a alguien para la toma de decisiones médicas, para conocer la enfermedad, para conocer este tipo de puntuaciones y estudios, por favor compártanlo. Esto me ayuda muchísimo a seguir llegando a más personas para que seguir actualizando y para seguir en la información médica. Que tengan un bonito día y que tengan una excelente, excelente semana.